Buenas, les saluda Gladys Jovel Mejía, soy socióloga de base y honorífica Omikinibu, en la oportunidad de participar en las jornadas de investigación promovidas, las novenas jornadas de investigación promovidas por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Dr. Rodolfo Quintero, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de los afrodescendientes, eh, la pandemia por COVID-19 y el capitalismo racial. Cuando estamos hablando de la vinculación de estos tres factores o estos tres elementos, ¿verdad? Estamos considerando la situacionalidad pandémica que genera una serie de inequidades sociales y que para el contexto de los afrodescendientes es una especie de capa superpuesta ante la invisibilidad del sujeto afro en el contexto del capitalismo racial. ¿Qué queremos comentar con esto? Que a raíz que existe una serie de procesos históricos asociados a la discriminación racial, en el caso de los afrodescendientes, la pandemia incrementa las inequidades, las determinantes sociales en salud. Existe una disparidad, vamos a decir, eh, racial, que aumenta las tasas de infección por COVID-19, en los cuales los factores genéticos, por ejemplo, se, se conjugan con esas determinantes en las de inequidades socioculturales. ¿Okay? ¿Qué hace, vamos a decir, de alguna u otra manera a los afrodescendientes como sujetos más vulnerables en cuanto a esta situación? Fíjense que en el contexto del plan de vacunación, de las 5 comorbilidades que se, se tocan, 2 de ellas son factores genéticos altos en el caso de los afrodescendientes, que vendrían siendo los temas hipertensivos y la diabetes. ¿Okay? Desde el año 2020, cuando surge, vamos a decir, con fuerza la pandemia a nivel global, los movimientos sociales con perspectivas étnicas, es decir, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, etcétera, solicitan, vamos a decir, la construcción de protocolos culturales más específicos que de alguna u otra manera protejan a los grupos vulnerables de la pandemia. Algunos países que generan, por ejemplo, como ustedes pueden revisar, algunos protocolos son México, Nicaragua, eh, y bueno, los movimientos sociales en Ecuador también demandan esto, ¿ok? Vamos a decir, otro organismo importante que de alguna u otra manera alerta sobre esta situación es la Organización Panamericana de la Salud, quien ha hecho énfasis desde noviembre del 2020 a partir de propuestas ya efectuadas desde las políticas de etnicidad en las Américas, ¿verdad? De salud y etnicidad, una observancia en torno a la vulnerabilidad de los afrodescendientes en torno a la pandemia. En el caso de Venezuela, es importante destacar 2 factores de corresponsabilidad, diría yo, de las poblaciones afro. Una, asociadas a las organizaciones culturales cuyas expresiones afroespirituales se vinculan, ¿verdad? En el contexto del binomio de la salud-enfermedad, como un concepto, vamos a decir, de la antropología médica, sus propios protocolos, ¿verdad? De atención, o vamos a decir, de aplicación en el contexto de esas expresiones culturales que están vinculadas directamente con sus cosmovisiones de salud-enfermedad. Podemos nombrar por lo menos 3 expresiones: Corpus Christi, San Juan Bautista y Cruz de Mayo, ¿ok? En diferentes poblaciones del estado venezolano de descendencia afro, ¿ok? Y las específicas relacionadas a las naciones espirituales, a, a, específicamente
de la diáspora, por ejemplo, de la regla de Ocha y FA, que han hecho, vamos a decir, campañas en las redes sociales eh, de una, vamos a decir, con competencia, ¿verdad? En función del cuidado y la generación de protocolos eh, dentro de sus tradicionalidades que permita, vamos a decir, la salvaguarda y la distancia o la adaptación de los protocolos en general considerados desde una perspectiva sociocultural. Es importante comentar que a la autoridad nacional competente se le ha sometido a consideración un diseño de protocolo específicamente intercultural en el contexto de la afrodescendencia que eh, considera factores bioétnicos, consulta previa, atención intergeneracional, porque es importante considerar que dentro de esas cosmovisiones de salud enfermedad, la gente mayor, afrodescendiente es importante, en función también de la representatividad social y muy importante considerar el tema del género, específicamente las mujeres afrodescendientes, que como la mayor parte de ellas son jefas de familia, están en la primera línea, ¿verdad? De la vulnerabilidad ante la pandemia por COVID-19. Es importante entonces desarrollar que el tema de la pandemia lo que hace es, de alguna u otra manera, sumar a la deuda histórica reparatoria hacia los afros en la perspectiva de la construcción de un sistema de salud intercultural. Es importante también destacar que esta propuesta de afrodescendencia, pandemia, como la de afroreparaciones, tiene una construcción colectiva y los invito a revisar en mi perfil de academia.edu eh, los informes específicos sobre la relación de afrodescendientes y la pandemia por COVID-19. Muchas gracias.